mayor a la presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase a esa temperatura que usted tiene fluido. Sí. ¿Qué vendría siendo un líquido enfriado? Bueno, prácticamente hace referencia de que ya usted no está comparando la presión, sino está comparando la temperatura. Se dice que un fluido subenfriado es cuando la temperatura de su fluido es menor a la temperatura a la que ocurre el proceso de cambio de fase con una presión determinada o a la presión que tenga su fluido. Físicamente es lo mismo, está en la misma región, es agua líquida, nada más que hace referencia a qué es lo que usted, cuál propiedad usted está escogiendo para comparar. Si usted escoge presión para comparar, se le conoce como comprimido. Si usted escoge temperatura para comparar, se le conoce como subenfriado. Bien, continuamos con el proceso. Digamos de que usted va a calentar agua. Usted agarra una ollita, enciende el grifo, coloca su ollita en el grifo, recolecta cierta cantidad de volumen de agua. Esa agua que usted recolecta es agua líquida. Llámese líquido comprimido, llámese líquido resfriado. Agua líquida. Después que usted recoge esa agua, está dentro de su olla, lo coloca en su estufa, ¿no? Va a encender su estufa y le va a añadir calor. Durante ese proceso de adición de calor, va a ver que al principio su agua está estática, está que no se mueve, está bastante tranquila el agua. Y llega un momento en que esa estabilidad que usted tenía en el agua, ya comienza a ver que el agua se está comenzando a mover, ya no está tan quieta el agua. Y poquito tiempo después va a ver que en el fondo de la ollita va a aparecer su primera burbujita de vapor. Antes de que aparezca esa primera burbujita de vapor, se va formando en el fondo de la ollita, ahí se le conoce como un líquido saturado. Cuando usted va que en el fondo de la ollita, aparece una burbujita pequeñita, ahí ese líquido ya es un líquido saturado. El líquido saturado, ¿qué vendría siendo? Un líquido que está a punto de evaporarse. Es el líquido en donde va a aparecer la primera fracción de vapor. Y cuando aparece la primera fracción de vapor, es cuando ya usted tiene el proceso de cambio de fase. Es decir, cuando a un ATM, el agua que usted tiene, ya ha alcanzado los 100 grados Celsius y comienza ese proceso de evaporación, en donde parte de su agua se está convirtiendo en vapor. Ahí se le conoce como líquido saturado, donde aparece la primera burbujita, antes de que explote, cuando aparece la primera burbujita en el fondo de su ollita. Después de ahí viene la región de mezcla o la región de saturación. Cuando nosotros estamos en la región de mezcla es cuando tenemos una fracción de líquido y cuando tenemos una fracción de vapor, cuando ya inicia el proceso de cambio de fase. Cuando la última gota de agua se convierte en vapor, cuando usted ve que queda un poquito de agua dentro de su ollita y ve que se secó, en vapor en realidad no se secó, se convierte en vapor, y ve un hilito de vapor subiendo. En ese momento en donde la última gota de agua se convierte en vapor, tiene un nombre. Eso se le conoce como vapor saturado. Y por definición, ¿qué vendría siendo vapor saturado? Un vapor que está muy lejos de, digo, está a punto de condensarse. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una olla cerrada, digamos que está analizando un sistema cerrado, no sé si se acuerdan del ejemplo que habíamos colocado de la olla de presión cerrada y teníamos agua y vapor. Bueno, imagínense de que están analizando ese sistema en donde toda la fracción de agua se convirtió en vapor y el vapor está contenido dentro de su olla y no escapa hacia sus alrededores. Usted le quita la llama, el fuego. Cuando usted le quita el fuego, va a ver que se van formando gotitas de agua en la tapa, o sea, se está condensando porque el sistema se está
En ese diálogo, en ese punto, en donde la última gota se convirtió en vapor y usted le retira la llama del fuego, ¿qué va a ocurrir? Se van a formar gotas de agua y esa formación de gotas de agua se le conoce como condensación. Por ende, el vapor saturado se define como el vapor que está a punto de condensarse. Y por último tenemos el vapor sobrecalentado. ¿Qué significa hacer un vapor sobrecalentado? Imagínense el mismo ejemplo de la ollita que usted tiene agua y vapor dentro de su sistema, en donde la última gota de agua se convierte en vapor, pero usted no retira la llama y aún así le sigue añadiendo calor a su sistema. Bueno, ahí ya comienza a aumentar la temperatura del vapor. Al aumentar la temperatura del vapor, le va a costar mucho más el sistema de volver a condensarse, ¿no? De tener un proceso de cambio de fase. Por ende, el vapor sobrecalentado es un vapor que está muy lejos de condensarse, un vapor que no está a punto de condensarse. ¿Por qué? Porque tiene mucho más energía. Preguntas hasta el momento. ¿Tienen preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Si nadie tiene preguntas, sigo. Sí. Bien, no sé si acá dentro de esto que estaba aquí cuando estábamos definiendo pudieron ver presión de saturación, temperatura de saturación. Yo no les mencioné presión de saturación, yo les dije presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase. Y acá temperatura de saturación, temperatura a la que ocurre el proceso de cambio de fase. Bien, esta es la definición, ¿no? La temperatura a la que ocurre el proceso de cambio de fase a una presión dada se conoce como la temperatura de saturación. Y la presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase a una temperatura dada se le conoce como presión de saturación. Ojo, para cada presión hay una temperatura de saturación y para cada temperatura de saturación hay una presión, para cada temperatura, perdón, hay una presión de saturación. O sea que a una temperatura dada, usted va a tener una presión a la que va a iniciar el proceso de cambio de fase. O a una presión dada, usted va a tener una temperatura a la que va a iniciar el proceso de cambio de fase. Y por último, tenemos el concepto de calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es la fracción de masa de vapor que usted tiene en su sistema con respecto a la masa total de la mezcla. La masa total de líquido más a la masa total de vapor. Y la calidad solamente aparece en la región de mezcla. Bien, esto es solamente un recorderis de los diferentes procesos de cambio de fase que usted tener. En antito mencionamos de que nosotros vamos a ver el proceso de cambio de fase de líquido a gas, de gas a líquido, mencionamos vaporización o evaporación de líquido a gas, condensación de gas a líquido. También existen otros procesos que se ven en otros cursos. Por ejemplo, el proceso de cambio de fase de líquido a sólido, congelación de sólido a líquido, fusión de sólido a gas, sublimación de gas a sólido, de un, pe un pequeño diagrama de presión versus temperatura, en donde es importante destacar dos puntos, el punto crítico y el punto triple. ¿Qué es el punto crítico? Es la máxima temperatura y la máxima presión a la que la fase líquida y la fase de vapor pueden coexistir entre sí. Y que es el punto triple, en donde las tres fases pueden coexistir sin ningún tipo de problema. Bien, ojo con estos diagramas que están aquí, el diagrama de temperatura, de presión versus temperatura, el diagrama de presión versus volumen, temperatura versus volumen, ya que van a tener su primera asignación
y se la voy a estar colgando ahora y se la voy a explicar antes de que se acabe la clase. Sería para el jueves, que tienen que generar los diferentes tipos de diagramas termodinámicos. Y uno de esos es presión versus temperatura, y el que tenemos aquí, presión versus volumen, temperatura versus volumen. Y vamos a explicarle un poquito sobre estos diagramas. Estos diagramas que ustedes ven aquí se le conocen como la curva de saturación. Esto es específicamente para el agua. Esta curva de saturación que representa, si ven aquí, antes de la campana, tenemos lo que habíamos mencionado del líquido comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que acá estamos en nuestra fase líquida, completamente líquido. En esta línea que va subiendo, la parte de mi campana, la parte ascendente de mi campana, se le conoce como la línea de líquido saturado. ¿Por qué la línea de líquido saturado? Porque se construye con la presión. Para cada presión que tenemos a lo largo de nuestro eje, vamos a tener un volumen específico que se le conoce como volumen específico en líquido saturado. El valor del volumen cuando inicia ese proceso de cambio de fase. Todos esos datos aparecen en una tabla que vamos a estar viendo un poquito más adelante en esta clase. Después de esta línea, habíamos mencionado líquido saturado, que era cuando aparecía nuestra primera fracción de vapor. Cuando aparece nuestra primera fracción de vapor es donde va a iniciar nuestro proceso de cambio de fase. Quiere decir entonces que dentro de nuestra campana es donde tenemos una fracción de líquido con una fracción de vapor. Inicia su proceso de cambio de fase. Prácticamente es cuando ustedes están hirviendo el agua y ven saliendo las burbujitas y llegan a la superficie y explotan. Ese es el proceso aquí. Todo lo que ocurre de que sale. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, sí, se me desconectaron los audífonos. Se quedaron sin batería. En fin, vamos a... Si oye mucho eco, me avisan porque tengo el abanico prendido y los audífonos se descargaron. Bien, vamos a continuar. Aquí, dentro de nuestra campana, bueno, como mencionamos, es cuando ustedes tienen ese proceso de cambio de fase. Cuando ustedes están hirviendo el agua y las burbujitas que van saliendo van explotando, eso que es vapor de agua. Esta línea que dice aquí línea de vapor saturado, a medida que vamos avanzando de este punto hasta este punto, el nivel de líquido va disminuyendo y el nivel de vapor va aumentando. Quiere decir entonces de que aquí en este punto, el porcentaje de humedad está al 100% y mi porcentaje de calidad está al 0%. Y a medida que vamos en ese proceso de cambio de fase, nuestra calidad va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? Que la fracción de masa de vapor va a ir aumentando a lo largo del recorrido por nuestra campana de izquierda hacia la derecha hasta llegar a este punto de nuestra campanita, que se le conoce como la línea de vapor saturado. ¿Qué es vapor saturado? Te mencionamos de que era cuando la última gota de agua se convertía en vapor. Por ende, aquí en este punto, ya mi sistema tiene un vapor con una calidad del 100%, o sea que todo se convirtió en vapor. Y la humedad en este punto, la fracción de líquido, es de 0. Después de ahí, si le seguimos añadiendo más energía a nuestro sistema, vamos a quedar en la región de vapor sobrecalentado. ¿Siempre va a tener ese comportamiento? Sí, siempre va a tener ese comportamiento. Nosotros vamos a tener antes de la campana es líquido, dentro de la campana mezcla y después de la campana es vapor sobrecalentado. Muy importante las líneas punteadas, recortadas, mejor dicho, que aparecen aquí. Esas líneas que representan
Se le conocen como isolíneas y específicamente en un diagrama de presión versus volumen, la isolínea que se coloca es una isoterma. ¿Qué es una isoterma? Es una línea de temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, este valor de esta línea dice que es T2. Digamos que T2 es X grados Celsius. A lo largo de toda esta línea, dentro de mi gráfico, vamos a tener X grados Celsius. Para cada temperatura existe una línea de temperatura constante dentro de nuestro gráfico, sí. Para cada temperatura existe su isoterma. ¿Y eso qué representa? Bueno, representa prácticamente una línea de temperatura constante. Y en un diagrama de temperatura versus volumen, ¿qué tipo de isolínea se coloca? Una isóbala. ¿Qué significa una isóbala? ¿O qué es? Es una línea dentro de mi diagrama en donde representa que mi presión permanece constante. O sea que a lo largo de toda esta línea que vemos aquí, tenemos un valor de presión P que puede ser Y. ¿Captado? Porque en un diagrama de presión versus volumen no se coloca isóbala porque va a ser una línea totalmente horizontal que comienza de este punto hasta el infinito y más allá. O sea que no tiene relevancia colocarlo. ¿Y por qué un diagrama de temperatura versus volumen no se coloca una isoterma? Una línea de temperatura constante, digamos aquí en este punto, que comienza todo diagrama, y una línea que representa esa temperatura constante va desde el inicio aquí hasta el infinito y más allá. No tiene relevancia colocarlo. Sin embargo, sí debemos representar procesos isotérmicos, procesos isobáricos. Ahí sí, que sería una línea horizontal hasta cierto punto determinado, ¿no? Y no se iría hasta el infinito, como aquí las isotermas o las isóbalas, que sí se van hasta el infinito, para terminar nuestro diagrama. Bien, importante ver aquí las superficies, presión, volumen, temperatura, tres dimensiones, para las sustancias que se contraen al congelarse y PVT, superficie PVT para las sustancias que se expanden al congelarse. A simple vista no podemos diferenciar mucho cuál sería o cómo sería el comportamiento de uno versus el otro. ¿Cómo nosotros lo podríamos ver con más claridad? Podemos traducirlo aquí en un diagrama 2D. Vamos a ver aquí. Este específicamente, diagrama 2D, que está aquí de presión versus volumen, es para una sustancia que se contrae al congelarse. Ahora vamos a ver por qué se contrae al congelarse. Supongamos de que ustedes tienen un estado inicial aquí, este puntito que está aquí, que es mi estado número 1. Y yo digo que quiero pasar del líquido a sólido. ¿Por qué del líquido a sólido? Porque estoy diciendo una sustancia que se va a congelar. ¿Ok? Si es una sustancia que se va a congelar, hay un proceso de cambio de fase que va de líquido a sólido. Ahora bien, para que mi estado número 1 esté en líquido, llegue a ser sólido, tengo que pasar por un proceso. ¿Qué tipo de proceso nosotros vamos a dibujar en este momento? Bueno, vamos a dibujar una de temperatura para aprovechar que tenemos un diagrama de presión versus temperatura. Y vamos a decir que tenemos el siguiente proceso. Tenemos que dibujar una línea de proceso hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque si la dibujo hacia abajo, una línea totalmente vertical hacia arriba, ¿por qué no hacia abajo? Porque si yo la dibujo hacia abajo, voy a pasar a gas y yo no quiero un proceso de evaporación. Yo quiero un proceso de congelación. Yo quiero que él se congele. Por ende, mi proceso va a ir hacia arriba. Al irse hacia arriba nuestro proceso, quedamos aquí en un estado, aquí, número 2. En nuestro estado número 1, yo tengo una presión 1.
En mi estado número 2, yo tengo una presión 2. Vamos a verlo analógicamente con un dibujito de cilindro pistón. Ojo, aquí presión 1 y presión 2. Sabemos que presión 2 va a ser mayor a mi presión 1. Aquí está el 0. Está más arriba. P2 es mayor que P1. Supongamos que tenemos un conjunto cilindro-pistón de mi estado 1. Y aquí tenemos una presión 1. Él pasa por un proceso de cambio de fase y él llega a ser una presión 2. La presión 2 es mayor a la presión 1. Por ende, si la presión 1 ejercía una fuerza por unidad de área aquí de cierta magnitud, como P2 es mayor que P1, él va a ejercer más fuerza por unidad de área. Y eso va a hacer que nuestro pistoncito baje. Por ende, nosotros decimos que, de acuerdo en este proceso que está aquí, este diagrama, cuando la sustancia se congela, él se va a contraer. Se hizo más chiquito. ¿Ok? Es el comportamiento común de la sustancia, excepción del agua, que el agua tiene un comportamiento totalmente diferente, que vamos a verlo ahorita con el siguiente diagrama. Para el diagramita para el agua. El diagrama para el agua es este que está aquí, el que mencionamos en Atito. Viéndolo en 2D, presión versus temperatura, tenemos este comportamiento. Vamos con lo mismo. Digamos que yo tengo un estado por aquí. Y este es mi estado número 1. Yo quiero congelar. Si yo quiero congelar, ¿hacia dónde tengo yo que dibujar mi proceso? Lo tengo que dibujar hacia abajo. ¿Ok? Y llegamos hasta nuestro punto 2. Todo, digamos que es mi estado número 2. Para mi estado número 1, yo voy a tener una presión 1. Para mi estado número 2, voy a tener una presión número 2. Aquí está 0. Aquí vemos que P1 es mayor que P2. Hacemos la misma analogía, aunque tenemos aquí un problemita. La imagen de un cilindro pistón, en donde aquí tenemos una P1 que se ejerce por unidad de área a lo largo de todo esto que está aquí, de nuestro estado número 1. Él pasa por un proceso y mi P2, al ser menor, o sea que la fuerza que se está ejerciendo sobre este punto es menor, ¿qué va a pasar con lo que está adentro? Él va a expandirse. Porque la fuerza por unidad de área que se aplica acá es mucho menor a mi estado inicial. Por eso decimos que el agua, cuando se congela, se expande. Por eso que siempre nos dicen que las botellas de vino, las cosas en un recipiente de vidrio que usted quiera colocar en el congelador, tiene que estar al pendiente de sacarlo, porque si no se puede quebrar la botella que contiene el agua que usted coloca en el refrigerador o el vino, o sea, lo que sea, el jugo, lo que usted esté colocando en el congelador. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Que vamos a avanzar.
Bien, vamos a ver unos conceptos nuevos. Ya nosotros hemos definido presión, temperatura, volumen específico. Ustedes van a ver otras propiedades termodinámicas. Esas propiedades termodinámicas son prácticamente lo que aparecen aquí en las tablas con las que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el semestre. Ya, temperatura ya se definió, presión ya saben también qué es porque ya se definió. El volumen específico también ya lo definimos. Ahora nos falta energía interna, entalpía y entropía. Esos nuevos conceptos para ustedes, ¿cómo se definiría? Uno, vamos a comenzar con la entropía. ¿Qué es la entropía? Es la energía que no se puede convertir en trabajo. Es la energía no útil. Es prácticamente lo que se pierde. Esa es una propiedad termodinámica muy importante, porque una propiedad termodinámica muy importante, porque todo tiene cierta cantidad de entropía. No todo lo que entra a un sistema se va a convertir en trabajo. Y para saber cuál es esa parte que no se va a convertir en trabajo, entonces tenemos que hacer el llamado a la entropía. La energía interna, que es la otra propiedad, ¿cómo nosotros definimos energía interna? Bueno, prácticamente es la energía que se encuentra en el interior de nuestro sistema termodinámico. Diría yo que para darle una definición más completa, es esa energía a nivel molecular, a nivel microscópico, la energía que tienen todas las partículas dentro de el mismo sistema. ¿Por qué la energía que contiene las partículas, las moléculas? Porque los átomos, moléculas, están en constante movimiento. Ellos están en rotación, están vibrando, están rotando, tienen energía cinética, tienen energía potencial. Y todo ese conglomerado de energía con la que ya viene nuestro propio sistema a nivel molecular, que vendría siendo o cómo lo clasificamos como una energía interna. Y por último, está la entalpía. ¿Qué viene siendo la entalpía? Es la energía que se puede intercambiar, la energía de nuestro sistema que él puede absorber o el que puede ceder a sus alrededores o hacia otro sistema teniendo un proceso de presión constante. Esa es la definición como tal de las otras tres propiedades termodinámicas que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre. Recordéis, entropía es la energía que no se convierte en trabajo. La energía interna es la energía propia del sistema a nivel molecular, todo lo que sea energía cinética, energía potencial, energía de traslación, energía de rotación, se engloba y se le conoce como energía interna. Y la entalpía es esa energía que nuestro sistema puede intercambiar con sus alrededores o con otro sistema. Y cuando decimos intercambiar, es que la energía que él pueda brindar, o sea, que él pueda ceder, o la energía que él pueda absorber. Ok, aquí abrimos un paréntesis y vamos a ver las tablas. Estas tablas que les voy a presentar están en el PDF que les compartí. La tabla A4, la tabla A5, la tabla A6, es la A5, la A6 y la A7. Ustedes la tienen que tener a mano. ¿Por qué la tienen que tener a mano? Porque vamos a estar trabajando con ellos a partir de clase. Y creo que sí nos va a dar tiempo de ver un par de problemas con estas tablas. Lo vamos a ver tanto en el sistema internacional, que son A y el numerito, como también lo vamos a ver en el sistema inglés, que tiene la misma numeración, nada más que tiene su letra representativa de inglés con la letrita E. Tienen que tener esas cuatro tablas a mano, A4, A5, A6, A7, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Por lo general yo recomiendo que le impriman para que sea más fácil trabajar con él, ya que al trabajarlo en PDF es un poquito tedioso buscar al valor de la propiedad que ustedes quieran en ciertas condiciones determinadas.
Bien, ¿qué podemos ver en esas tablas termodinámicas? Bueno, vamos a comenzar con esta, la tabla A4. Comenzar. Aproveche que estamos aquí en el sistema inglés, comenzamos con el sistema inglés. En la tabla A4, lo primero que ustedes van a ver es la columna que manda. ¿Cómo así que la columna que manda? Aquí en la A4, si usted quiere conocer cuál es la propiedad, ejemplo, la presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase a una temperatura determinada, usted se tiene que venir a la A4. Si usted quiere conocer cuál es el volumen específico o la energía interna o la entalpía o la entropía en vapor saturado a una temperatura X, usted se tiene que venir a la tabla A4. ¿Por qué la tabla A4? Porque la temperatura es la dominante. Siempre y cuando ustedes estén buscando una propiedad termodinámica en función a su temperatura, tiene que venir a la A4. Sin embargo, si a ustedes le dicen, qué sé yo, cuál es la temperatura a la que ocurre el proceso de cambio de fase a una presión de 40 pSI. Ojo, ahora usted lo quiere en función a la presión. Si usted lo quiere en función a la presión, usted se tiene que venir a la tabla A5, en donde la primera columna tenemos la presión. En esta primera columna es la que manda. Por ende, todas las propiedades que aparecen acá están en función a la presión que ustedes ven en esta primera columna. Para cada presión, usted tiene una temperatura de saturación. Para cada temperatura, usted tiene una presión de saturación. ¿Y qué es presión de saturación? Presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase. ¿Y qué es temperatura de saturación? Temperatura a la que ocurre el proceso de cambio de fase. Bien, ¿qué más nosotros podemos notar aquí? Miren acá en esta columna. Nos dice, tenemos una columna de volumen, una columna de energía interna, una columna de entalpía, una columna de entropía. Todas estas propiedades están en su forma específica, están en función a la masa. ¿Qué quiere decir? Que en su denominador, ¿ve? Tenemos masa, aquí la masa y acá la masa. O sea, está en función a la masa. Son propiedades específicas. Y después ustedes van a ver que cada columna tiene una subcolumna. Para el volumen específico, ustedes ven que tienen dos subcolumnas, en donde la primera subcolumna le indican líquido saturado. El volumen con un subíndice eso, que representa ahí donde aparece o donde inicia el proceso de cambio de fase, donde aparecía la primera burbujita, donde se estaba comenzando a formar la primera burbujita y emergía desde el fondo de la olla. Bueno, ahí ustedes tienen ese valor del volumen específico. Y también tienen el valor del volumen específico donde la última gota de agua se convierte en vapor. Igual así sucesivamente para las otras propiedades. Prácticamente tienen los puntos de referencia. ¿Los puntos de referencia de qué cosa? Este diagrama que está aquí, digamos que usted tiene una presión en este punto, una P que es igual a, qué sé yo, X. Usted tiene los puntos de referencia en su tabla. Usted tiene este punto que está aquí y este punto que está aquí. Ese punto que está ahí es la V, subíndice F, y este punto que está aquí es la V, subíndice G. Estos son los dos puntitos que tienen acá. Presión, que a esta presión usted tiene este punto y este punto que está aquí. Tienen los dos extremos, en pocas palabras. ¿Ok? Y bueno, aquí está un poquito más claro. Aquí está en el sistema internacional, les dicen ustedes, le indican a ustedes de que tienen un punto aquí y un punto acá, que son los dos extremos. Y este es el valor de volumen en líquido y este es el valor de volumen en vapor. Y así sucesivamente para cada una de las propiedades. Es importante destacar y mencionar
de que en este punto en específico, donde ustedes tienen líquido saturado, la calidad es igual a cero. ¿Cero qué? 0%. Y si ustedes lo quieren ver en decimales, en cero. Y en este punto que está aquí, la calidad es del 100%. En este punto, la humedad, que es la Y, es de 100%. Y en este punto que está aquí, la humedad es del 0%. Es lo contrario. Y nuestra calidad va a ir aumentando en esta dirección que está aquí. De izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Bueno, porque hay que recordar de que en este punto tenemos líquido, completamente líquido, y en este punto tenemos vapor sobrecalentado. Y este es el proceso de cambio de fase, ¿no? Y la calidad es la fracción de masa de vapor respecto a la masa total de mi sistema. Y a medida que usted va avanzando al punto de vapor saturado, va a tener mayor cantidad de vapor. Por ende, la calidad va a ir aumentando. Preguntas. Preguntas, muchachos. Por el momento no, profesora. Sí. Bien, vamos a lo bueno. ¿Cómo saber en qué región estoy? ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado del postulado de estado? Que si a nosotros nos daban dos propiedades intensivas e independientes, nosotros podíamos definir por completo un estado, o sea, buscar las propiedades faltantes. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos que yo le doy presión y le doy temperatura, con esas dos propiedades, siempre y cuando estemos en una sola fase, yo puedo encontrar las propiedades faltantes. Yo puedo encontrar cuál es su volumen, cuál es su energía interna, cuál es su entalpía y cuál es su entropía. Y para saber, para hacer eso, tenemos que saber en qué región estamos. Saber si estamos dentro de la región de mezcla, si estamos dentro de la región de líquido, que ahí sí presión y temperatura, si cumple con el postulado, o si saber si estamos en el otro extremo, que sería en la región de vapor, en donde presión y temperatura sí cumple con el postulado de estado. Pero si resulta de que estamos en mezcla, entonces no cumple con el postulado de estado. De aquí está la importancia de saber identificar en qué región nosotros estamos. Bien, hemos mencionado tres regiones y nuestra primera región que mencionamos era la región de líquido comprimido o la de líquido subenfriado. ¿Cómo nosotros podemos clasificar si estamos dentro de esta región o qué criterios debería yo evaluar? Supongamos que nos dieron presión y temperatura. Para teniendo presión y temperatura. Esas fueron las dos propiedades que nos están dando. Para que él sea un líquido comprimido, se tiene que cumplir lo siguiente. Recordar de que si es comprimido, estamos comparando presión. Entonces, mi presión dada tiene que ser mayor a mi presión de saturación. Ojo, a una temperatura dada. Eso es para que sea comprimido. Para que sea un líquido subenfriado, recordar de que nosotros íbamos a comparar temperatura. O sea que mi temperatura dada tiene que ser menor a mi temperatura de saturación. Ojo, a una presión dada. Estos criterios que están aquí, este y este que está aquí, se debe cumplir uno de estos dos. Para yo decir que estoy en la región del líquido, sí se tiene que cumplir uno de esos dos. Ahora, hay otros criterios que se pueden utilizar. Esto es teniendo en cuenta de que me dan presión y temperatura. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dan presión
y una propiedad específica. Llámese propiedad específica, volumen, energía interna, entalpía, entropía. ¿Cómo entonces yo puedo clasificar si a mí me están dando presión con esta propiedad y decir que estoy en la región del líquido? Si yo no puedo comparar mi presión y temperatura, pues me están dando esta propiedad específica. Bien, ¿cómo se haría? Uno, hay que verificar que nuestra propiedad específica dada, por ejemplo, el volumen dado, tiene que ser menor al volumen en líquido saturado. O la energía interna dada tiene que ser menor a la energía interna en líquido. O la entalpía dada tiene que ser menor a la entalpía en líquido. O la entropía dada tiene que ser menor a la entropía en líquido. Siempre se tiene que cumplir una, dependiendo de la propiedad que usted le den. Si la combinación que le dan es presión con volumen, entonces se tiene que cumplir esta. Si la combinación de propiedades que le dan la pareja, mejor dicho, de propiedad que le dan es presión con energía interna, entonces se tiene que cumplir esta. Si le dan presión y entalpía, la que se tiene que cumplir es esta. Si le dan presión y entropía, la que se tiene que cumplir es esta que está aquí. ¿Me captaron? ¿Me captaron? ¿Entendieron, muchachos? Esto es lo que van a ver a lo largo de todo el semestre, así que pregunten si no les quedó claro. Profesora, entonces todas esas son para líquidos solamente. Sí, todas estas son para líquido. Gracias. Se tiene que cumplir una. No se tienen que cumplir todas. ¿Y cuál se va a cumplir? Eso ya va a depender netamente de qué combinaciones te estén dando. Ojo, esto aquí funciona para presión versus propiedad específica, también como para temperatura y propiedad específica. Se tiene que cumplir lo mismo. Dependiendo de cuál combinación te dé, se debe cumplir estas. ¿Ok? ¿Captado? Sí, profesora. ¿Captado? Sí. Ajá. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, voy a continuar. Pregunten, porque esto es muy importante que logren entenderlo. Vamos con el otro extremo. Vamos de extremo a extremo y después nos quedamos en el medio. Comenzamos con nuestro primer extremo, que era líquido. Ahora vamos con el otro extremo, que es vapor, vapor sobrecalentado. Nuestra región de vapor sobrecalentado. Bien, para conocer si nosotros estamos en la región de vapor sobrecalentado, depende de la combinación que nos dé. Si tenemos presión y temperatura y estamos dentro de esta región de vapor sobrecalentado, sí cumple con el postulado porque estamos en una sola fase. Entonces, ¿qué se debe cumplir con presión y temperatura para yo decir que estoy en vapor sobrecalentado? Va a depender de cuál usted agarre para comparar. Si usted agarra presión para comparar, si su presión dada es menor a la presión de saturación, entonces usted está en la región de vapor sobrecalentado. Si usted quiere comparar temperatura dada, tiene que ser mayor a la temperatura de saturación para decir que estás en la región de vapor. Ahora, si a nosotros nos dan, sea presión con propiedad específica o temperatura con propiedad específica, ¿qué se debe cumplir para estar dentro de esta región? Que nuestra propiedad específica sea mayor a la propiedad específica en vapor saturado. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que le dan, qué sé yo, volumen. Su V dada tiene que ser mayor
a su volumen en vapor saturado. Digamos que no le dieron volumen, le dieron energía interna. Entonces su energía interna dada tiene que ser mayor a la energía interna en vapor. Si le dieron entalpía, la entalpía dada tiene que ser mayor a la entalpía en vapor. Y si le dieron entropía, esa entropía tiene que ser mayor a la entropía en vapor. ¿Y dónde nosotros encontramos todos estos valores de que si el volumen en líquido, que si el volumen en vapor, que si la energía en líquido, que si la energía en vapor? De nuestras tablas? ¿De cuál tabla? En la tabla A5 o en la tabla A4. Si a mí me dan temperatura versus propiedad específica, tengo que utilizar mi tabla A4. Si a mí me dan presión y propiedad específica para encontrar estos valores, yo tengo que irme a mi tabla A5. Si es sistema inglés, la E. Si es sistema internacional, sin la E. Igual aquí, presión con propiedad específica. ¿Dónde encuentro esta propiedad de referencia en vapor? En la tabla A5. Y si me dan temperatura, en la tabla A4. ¿Captado? ¿Entendido, muchachos? Sí, profesora. Bien, vamos con el medio ahora. Con mezcla. Ojo, ya explicamos y vimos cómo clasificar o cómo identificar cuando estoy en esta región antes de mi campana. Ya hablamos también después de mi campana. Ahora vamos a ver cómo yo identifico cuando estoy dentro de mi campana. Cuando yo estoy dentro de mi campana, estamos en la región de mezcla o de saturación. Aquí, cuando estamos en mezcla o en saturación, presión y temperatura, recuerden que ya no cumple con el postulado de estado. Por ende, ya no vamos a tener estas combinaciones dentro de esta región. O sea, de comparar presión, ya eso no es válido. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo identifico que estoy en esta región? Bueno, que me tienen que dar una propiedad específica, sea presión con propiedad específica o temperatura con propiedad específica. Y decimos que estamos dentro de la región de mezcla cuando nuestra propiedad dada es mayor que en la propiedad en líquido, pero menor a la de vapor. ¿Me captan? Está en medio de los dos valores de referencia, prácticamente. Si nos dan energía interna, la energía interna, vamos a hacer copy paste para no estar copiando. Y nada más le cambiamos aquí la propiedad. La energía interna, la energía interna y la energía interna. Si a mí me dan entalpía, la entalpía dada tiene que ser mayor a la entalpía en líquido, pero menor a la entalpía en vapor. Y si me dan entropía, la entropía dada tiene que ser mayor al líquido, pero menor que vapor. O sea, prácticamente es cuando usted tiene un valor de referencia en medio de el valor en líquido y el valor en vapor. Igual aquí, en medio entre el valor del líquido y el valor de vapor. En medio de el valor del líquido y el valor de vapor. Valor de líquido, valor de vapor. Siempre que usted tenga que su propiedad dada esté en medio de esos dos, usted está en mezcla. ¿Ok? ¿Captado? ¿Captado? Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Y hay un datito, ¿no? Recuerdan que les mencioné que la calidad aparece solamente en mezcla. Bueno, también le pueden dar
presión con calidad, le pueden dar presión con humedad, le pueden dar temperatura con calidad o temperatura con humedad. Cuando le dan automáticamente presión con calidad o humedad, eso ya está dentro de la región de mezcla. Porque esto solamente aparece en mezcla. Fracción de masa de vapor con respecto a la masa total, fracción de líquido con respecto a la masa total. Igual tanto para temperatura con calidad como temperatura para humedad. ¿Comprendieron? Bueno, avanzamos. Si no tienen preguntas, vamos a avanzar. De todas maneras, en la PPT que les colgué, tienen esto de referencia, que es prácticamente lo que mencionamos aquí, y está por región. Está en líquido, cómo sería, en vapor, cómo tendría que ser, y bueno, en mezcla, si no se los coloqué, ya tiene que estar en medio de los dos valores, ¿no? De líquido y de vapor. Bien, cuando nosotros estamos en mezcla, es importante aclarar de que existe algo que se le conoce como la ecuación de la calidad. ¿Y qué es la calidad? La fracción de masa de vapor con respecto a la masa total de nuestro sistema. Cuando mencionamos eso y vemos la forma matemática, sería masa de vapor con respecto a la masa total de nuestro sistema, y esa masa total de nuestro sistema es la fracción de líquido y la fracción de vapor que tenemos. Resolviendo eso, a colocárselo aquí. Y se lo quiero pedir. Me avisan si no entienden, que estoy con el mouse y a veces se escribe feo. Tenemos esto que está aquí, que la calidad es la masa de vapor con respecto a la masa total. Habíamos mencionado que la masa total era la masa en líquido más la masa en vapor. Si nosotros lo vemos a nivel de propiedad, digamos que vamos a evaluar el volumen en su forma extensiva. El volumen total en mezcla va a ser el volumen de líquido más el volumen de vapor. Y eso va a ser el volumen total dentro de mi sistema. Recordando de que podemos pasar la propiedad en su forma extensiva a su forma específica. Esto, otra manera de escribirse es la siguiente, que mi masa total multiplicado por mi volumen específico total, volumen chiquito, total, va a ser igual a mi masa en líquido multiplicado por mi volumen específico en líquido más mi masa de vapor multiplicado por el volumen específico en vapor. Aquí, para eliminar la masa total, digamos que vamos a dividir todo por la masa total. Masa total, cada término de mi expresión sobre la masa total. Se va, me queda volumen específico total. Va a ser igual a la masa en líquido multiplicado por el volumen en líquido sobre masa total. Este término que está aquí, masa de vapor con respecto a la masa total de mi sistema, ¿a qué es igual? A mi calidad, definición de la calidad que acabamos de mencionar, multiplicado por mi volumen específico en vapor. Este término que está aquí, nosotros lo podemos escribir de otra forma, porque de otra forma, bueno, vamos a despejar de aquí y decir que mi masa en líquido va a ser igual a mi masa total menos mi masa en vapor, y lo podemos reescribir. Podemos decir acá, entonces, que mi MT menos mi MG sobre MT multiplicado por VF, este término que está aquí. Mismo denominador, este se va, queda en 1. La expresión me va a quedar 1 menos MG
sobre MT y todo esto está multiplicado por VF. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Entienden mi jeroglífico aquí? Por el momento sí, profe. Sí. Ok, bien. Vamos acá a resolver esta expresión. Ojo, estamos trabajando esta solamente, ¿no? Aquí, ¿qué me va a quedar? Este por este, VF en su forma específica. Este por este término que está aquí, masa de vapor con respecto a la masa total de mi sistema, es igual a calidad por VF. Ahora bien, vamos a regresar nuestra expresión acá. Mi VT específico va a ser igual a VF, es el más bonito, menos XVF más X VG. Sacamos factor común, X, X, y digo yo que VT va a ser igual a VF más, no me gusta el negativo, ese sí que voy a colocar el positivo acá, más factor común, calidad, positivo del VG, menos mi VF. Y esta ecuación que está aquí se le conoce como la ecuación de la calidad. Y es esto que ustedes tienen acá. Pero en función a energía interna, en función a entalpía. Tiene la misma estructura. En vez de ser energía interna, bueno, nosotros despejamos y explicamos para VT. Aquí le dicen promedio, es igual al total. O la energía interna en el estado que ustedes estén buscando. Igual a VF más calidad VG menos VF. Ojo, aprovechando esto que está aquí, si ven este término de UFG, HFG, ¿a qué equivale? O a qué es igual a UG menos UF. ¿Y por qué aquí se coloca directo? Bueno, por facilidad de cálculo, si ya tenemos el término directo de tabla, es mucho mejor trabajar con ya la resta hecha que hacer la resta. En cambio, para volumen, no tenemos ese valor, hay que restarlo. Y ese valor de Fg no es más que el de vapor menos el de líquido. Por si acaso preguntan que aquí aparece, en energía interna aparece, en entalpía aparece, en entropía aparece, pero en el volumen no aparece. En el volumen ustedes lo pueden sacar y lo pueden restar por ustedes mismos y ya tienen el valor. Y trabajan con esta ecuación dependiendo, ¿no? Si le dan la propiedad, si le dan la calidad, ustedes utilizan una de estas ecuaciones. También es válido para la entropía y va a mantener la misma forma. Si a ustedes le dan, en vez de la calidad, y usted tiene que encontrar la calidad a partir de una propiedad, entonces usted utiliza esta ecuación que está aquí, que es prácticamente despejar la calidad de la ecuación que acabamos de deducir. ¿Ok? ¿Captado? ¿Entendieron, Sí, chicos? ¿Sí? Bueno, hoy no les voy a colocar el quiz es para el jueves, así que repasen. Todavía nos quedan un par de minutos. Vamos a ver si llegamos a ver un ejemplo de resolución de problemas con todos estos criterios que hemos explicado en el día de hoy. Bien, ¿cómo utilizar las tablas termodinámicas? Muy importante. Recordar de que a nosotros nos van a dar dos propiedades, ¿no?
Y esas dos propiedades hay que verificar si cumple con el postulado de estado. Yo les había dado una combinación de propiedades, estas que están aquí. Esta combinación de propiedades cumplen con el postulado de estado. Y esto, bueno, tienen que tener cuidado, temperatura, compresión, de que estén en una sola fase. Y como ustedes identifican que están en una sola fase, que sea este o que sea este, que se cumpla o este, o este, o este, o este. Para que él esté completamente líquido, completamente vapor, para decir que sí cumple con el postulado de estado. Ya después ahí todas las combinaciones que aparecen en esa diapositiva son válidas y cumplen con el postulado de estado. Después que ustedes verifican si cumplen o no cumplen, tienen que ubicarse específicamente en qué región están. El paso 1 y el paso 2 van de la mano. A veces cuando le dan presión versus propiedad específica, automáticamente ustedes dicen, sí cumple. Temperatura con propiedad específica, sí cumple. Y pasan directo a el paso número 2. Sin embargo, si le dan presión y temperatura, tienen que hacer primero el paso número 2 para después decir si cumple o no cumple. Así que es, digamos que el orden de estos dos, dependiendo de cómo usted entendió y cómo usted decida trabajar, puede obviarse uno de los pasos. Puede ser este primero o este primero, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo ustedes identifican las regiones? Si ustedes ven, cumple con el postulado de estado, está dentro de las combinaciones que se le da, nada más que tienen que tener cuidado con presión y temperatura, que eso sí, primero tienen que verificar en qué región para poder decir si cumple o no cumple. Para definir entonces en qué región está, usted se va a dos tablas, o a la tabla A4 o a la tabla A5. Cuando yo me voy a la tabla A4, cuando me dan estas combinaciones, presión A4, temperatura con propiedad específica, temperatura con propiedad específica, o temperatura con calidad o temperatura con humedad. Ahí también es la tabla A4 o A4E en el sistema inglés. Si a usted le da presión con propiedad específica o presión con calidad o humedad, entonces se va a su tabla A5. ¿Okay? Tabla A5, presión con propiedad específica, tabla A5, presión con propiedad específica. Y verifica que se cumpla uno de estos criterios que mencionamos acá. Después que usted identifica en qué región está, ya sabe la región, dependiendo de la región, usted tiene que seleccionar unas tablas para encontrar las propiedades faltantes. Si usted determina que está en la región del líquido comprimido o subenfriado, se tiene que ir a la tabla A7. Si usted determina que está en la región de vapor sobrecalentado, se tiene que ir a la tabla A6 o A6E en el sistema inglés, o A7E en el sistema inglés si estamos hablando de la región de líquido. Y por último, si usted determina que está en la región de mezcla, se cumplió uno de estos o le dieron estas combinaciones que están aquí, automáticamente usted dice, estoy dentro de la campana. Entonces, ¿con cuál tabla usted tiene que trabajar para encontrar las propiedades faltantes? Con la tabla A5 o con la tabla A4. Y usted escoge A5 si le dan presión, A4 si le dan temperatura. Y bueno, prácticamente buscar las propiedades que le hagan falta. Aquí, bueno, le coloco un pequeño fragmento, eso mejor es ver toda la tabla entera. La tabla A4 es esta que está aquí. La tabla A4 y la tabla A5, ¿para qué nos sirve? Para determinar en qué región estamos. Si estamos en la región de mezcla, si me dan temperatura con propiedad específica o temperatura con calidad, tengo que trabajar con la A4 para encontrar las propiedades faltantes. Si me dan presión, entonces tengo que utilizar la tabla A5. Si determino que estoy en la región de vapor sobrecalentado, primero tiene que determinar la región. Utiliza la A4 o la A5 para definir en qué región está.
Si ya le sale que es en la región de vapor sobrecalentado, se tiene que ir a la tabla A6. La tabla A6 tiene una configuración un poquito diferente a la de la A4 y A5, que aquí sí aparecen los valores en líquido y los valores en vapor, la temperatura de cambio de fase o la presión a la que ocurre el proceso de cambio de fase. En la tabla A6 ya no le va a aparecer la región de líquido saturado, porque ya usted está completamente vapor, o sea, está en vapor sobrecalentado. ¿Cuál es el comportamiento que usted va a ver en esta tabla? De que para cada presión usted va a tener un subcuadrito. Este subcuadrito que está aquí, estos valores es válido para una presión de 1 PSI. Esta columna de temperatura que aparece en esta parte aplica para las presiones que aparecen a su derecha. Aplica para la presión de 1, de 5, de 10. Y esta temperatura, por ejemplo, 200. Entonces, estos son todas las propiedades para 200 grados Fahrenheit a distintas presiones. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y esta que está aquí, la primera línea, que no tiene temperatura, y dice una cosa de SAT, es saturación, que indica que para el cuadrito de 1 PSI, este valor de saturación es 101.69. Para 5 PSI, este valor de SAT es este que aparece aquí entre paréntesis. Y así sucesivamente para las demás presiones. La primera fila de saturación, cada uno tiene temperaturas diferentes. ¿Y cuál es esa temperatura? La temperatura que ustedes tengan dentro de su paréntesis al lado de la presión que le están indicando de cada subcuadrito. Y ya las demás sí son válidas para todas las presiones que aparecen a la derecha. ¿Me captaron? Sí, profesora. ¿Ok? La tabla 6 es la más larga, son 4 páginas. Y ya en la última región, si usted determina que está en la región del líquido comprimido, se tiene que venir a la tabla A7. La tabla A7 está bastante limitada, nomás hay 6 presiones. Muchas veces van a tener que interpolar, hay a veces que van a tener que hacer aproximaciones al líquido saturado y en su debido momento lo vamos a ver, o van a tener que usar definición de calores específicos para encontrar las propiedades faltantes. Pero por el momento no vamos a estar trabajando con tabla. Y en la tabla van a tener que interpolar. Aquí ya mencionamos, ya vimos las tablitas. La A17 y la de los refrigerantes en su debido momento lo vamos a estar viendo. Antes de que se acabe la clase, me gustaría hablarle de esta partecita que está aquí. ¿Qué pasa si dentro de las propiedades, el conjunto de propiedades que a mí me están dando, supongamos que me dan una presión de 400 PSI, pero la temperatura que a mí me están dando es 610? Ubicamos que estamos en la región de vapor sobrecalentado, pero cuando usted se viene aquí a su tabla A6, usted se percata de que no tiene 610, tiene 600 y 650. ¿Qué usted tiene que hacer? Tiene que interpolar. ¿Saben interpolar? ¿Saben interpolar, chicos? Silencio total. Asumiré que no. La verdad, no. Bien. Las interpolaciones es algo que se dio en matemática básica, precal, cuando entraron en su curso antes de entrar su primer año de la universidad. Bien, ¿qué es una interpolación? Una interpolación es una aproximación numérica, ¿no? El valor que usted obtiene
de resultado de esa interpolación no es el valor real, es un valor con cierto margen de error, es una aproximación que hacen. Ahora, ¿cómo funciona esto de la interpolación lineal? Consiste en que usted tiene dos puntos de referencia. En este caso, si nos vamos aquí a nuestro ejemplo, nuestro punto de referencia sería 600 y 650, o sea, nuestros extremos. Y nosotros queremos encontrar un valor dentro de ese rango establecido. ¿Y cómo lo encontramos? Trazando una pendiente dentro de dos puntos conocidos. Y a base de esa pendiente o de la ecuación de la línea recta con una pendiente, nosotros podemos buscar nuestra incógnita, o sea, el valor de la propiedad que estemos buscando. Prácticamente no vamos a entrar en detalle aquí de qué es o de cómo. Yo siempre lo dejo abierto porque es algo vacío con la que todos los estudiantes, todos no, digamos que el 60% de los estudiantes viene con esa laguna mental de que no se acuerdan, porque en algún momento lo vieron, pero no profundizaron. Aquí nosotros vamos a hacer una interpolación sencilla, una interpolación lineal. Del análisis de este gráfico que está aquí, ¿qué resulta? La ecuación para interpolación. Aquí yo siempre lo dejo abierto para los estudiantes que quieran utilizar. Si usted tiene Texas, tiene una graficadora, tiene algún tipo de programa que quiera utilizar para interpolar, o sea, una interpolación lineal, es válido. Lo que yo voy a evaluar es el rango que usted me está agarrando de la tabla, la parte termodinámica como tal, las propiedades termodinámicas que me está agarrando. Si usted lo buscó por esta ecuación que está aquí, hizo la interpolación con esta ecuación, hizo la interpolación con algún tipo de programa, hizo la interpolación con su calculadora programable o con la Casio. La ventaja de ustedes de virtual es que pueden buscar un programa en línea y le hacen la interpolación. También es válido. Lo que yo voy a evaluar es el cuadro de la interpolación. ¿Cómo así que el cuadro de la interpolación? Digamos, aquí hay un ejemplo más claro, ¿no? Ya realizado. Digamos acá, que usted quiere el valor del volumen específico para una temperatura específicamente de 300 grados. Cuando usted se va a su tabla, se percata de que no tiene 300, tiene 280, que es uno de sus extremos, y tiene 320, que es el otro extremo. Para 280, usted tiene un valor conocido de volumen. Para 320, usted tiene un valor conocido de volumen. Usted está buscando esta incógnita que está aquí. O sea que es como si usted estuviera agarrando y creando una fila nueva en este punto y decirme que en esa fila nueva usted va a encontrar los valores de 300 grados Fahrenheit. Hace su interpolación y encuentra ese valor. ¿Cómo hace esa interpolación? Lo puede hacer con esta ecuación, que es la más sencilla, lo puede hacer directo con algún programa, eso queda abierto, ¿ok? ¿Me captaron? Sí, profe. Lo Y que ahora yo sí voy a ya. evaluar es, sí, ahora sí, lo que yo voy a evaluar es que usted me agarre los extremos correctos, o sea, este extremo sea correcto, este extremo sea correcto, este valor de esta propiedad sea el correcto, este valor de la propiedad sea el correcto, y bueno, el resultado final, y eso va a depender de la ecuación. Si usted lo hace por programa, lo hace con ecuación, lo hace con su caso, como lo hace con una programable, le va a dar algo similar. Lo que va a variar son cuestiones de decimales. Y ahí sí me gustaría establecer un criterio, que para las respuestas finales lo expresen con 3 cifras decimales redondeadas. ¿Ok? Para estar en la misma línea y que las variaciones no sean tantas. Para los resultados, para los procedimientos que ustedes vayan a hacer, ahí sí tienen que trabajar con más decimales. Trabajenlo con 4 o con 5 decimales, pero para respuestas sí con 3. ¿Sí? ¿Me captaron? Sí, profesora. Sí, ¿Me entendí?
Bien, por hoy quedamos hasta aquí. El jueves, recuerden repasar todo lo que hemos visto, que les voy a colocar un quiz, que van a tener un quiz avisado, y ya después de ahí bajando vamos a ver resoluciones de caso. Vamos a ver problemas como tal utilizando las tablas. Tengan las tablas a mano, el que lo quiera imprimir lo imprime para trabajar con mayor facilidad. Vamos a estar trabajando con pantalla y usted tenga acceso a los datos directos y no sea tan difícil encontrar los datos. ¿Ok? Dígame, Juan. Profe, consulta. ¿El quiz del jueves quedaría para en principio de la clase, durante la clase o para el final de la clase? No sé cómo ustedes se sientan preparados. Ya el jueves cuando comencemos ustedes me dirán. Yo les hago la consulta y si lo quieren hacer al comienzo, lo hacen al comienzo. Si quieren hacerlo en los últimos 20 minutos de la clase, lo hacemos en los últimos 20 minutos. Aquí, Listo, profe, gracias. aquí lo abrí. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿No? Bueno, si no tienen